continuamos con el programa aquí, allá y en todas partes por Ávila TV. Nosotros seguimos en este programa hablando sobre sexo, género y diversidad sexual. Hoy tenemos una invitada de lujo porque ella es abogada, es educadora, ella es Richelle Briceño. Va a estar hablándonos un poco, bueno, quiero que nos comentes un poco de cuál es la diferencia de estos tres aspectos que acabo de mencionar y que, bueno, nosotros allí en casita o las personas que están allá en casita tengan un poco de dudas, pues, nos puedas aclarar, bueno, el tema de sexo, género y de la diversidad sexual. Bien, gracias. Ante todo, pues muy agradecida por la invitación. Creo que es importante poder reducir los niveles de discriminación con la información. O sea, a mayor información, a mayor conocimiento, menos discriminación. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que desconocemos nos hace débiles. Y pues la sociedad venezolana está un poco falta de esto, de conocer, de hacerse de estos términos para poder entender y comprender la realidad de la comunidad LGBT. En principio, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de la parte biológica, de la parte sexual en el sentido genital. Y entonces, a partir de allí determinamos cuando estamos en presencia de un niño, biológicamente, o de una niña, ¿correcto? Pero esa es una visión totalmente reduccionista, porque el hombre, la mujer, el ser humano no es únicamente sexo biológico. Existe también el sexo psicológico. Entonces, en alguna oportunidad podemos encontrar personas que no necesariamente su sexo psicológico está conectado emocionalmente, sentimentalmente y con su vagina o con su pene, con su genitalidad. Pudiera esto disvariar, tener una conexión totalmente distinta. En este caso nos encontramos con personas transgéneros y transexuales que, habiendo nacido con un genital X, pudiera sentirse contrario a ese genital. Entonces allí estamos hablando de personas transgéneros y transexuales. El género como tal es una construcción social. El género es lo que los roles femeninos te dicen y lo que los roles masculinos te dicen. Entonces, el género masculino se asigna al sexo del niño y el género femenino se asigna a la niña. Entonces, el género es construcción social, los roles. ¿Qué debe hacer el niño? ¿Cómo lo debe vestir? ¿Qué debe hacer la niña? ¿Cómo lo debe vestir? ¿Cuáles deben ser sus preferencias? A eso nos referimos con el género. Y la orientación sexual, obviamente la diversidad sexual es muy amplia, porque cuando hablamos de diversidad sexual nos estamos refiriendo a heterosexuales, a homosexuales, a gays, a lesbianas, a bisexuales, que no están confundidos. Los bisexuales no son personas confundidas, sino que son personas que simplemente se sienten tan atraídas por mujeres como tan atraídas por hombres. ¿Correcto? En esta diversidad sexual, cuando hablamos de gays, lesbianas, bisexuales, estamos hablando de una orientación sexual. ¿Por qué? Porque son personas que se sienten conectadas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del placer, con determinadas personas. Si es un hombre que se siente conectado emocionalmente y tiene deseo hacia otro hombre, estamos hablando de una persona gay. Si es una mujer, del mismo modo, o sea, una mujer con otra mujer que se siente conectada emocionalmente, atraída desde el punto de vista físico por ella, estamos hablando de lesbiana. Y bisexual, pues obviamente cuando esa persona, hombre o mujer, se siente indistintamente atraído por otro hombre o por otra mujer. Luego entramos a la parte de transexuales. Una transexual o un transexual, porque hay que tener en cuenta que existen hombres transexuales y mujeres transexuales. Los hombres transexuales son aquellos que le asignaron un sexo al nacer, ejemplo, niña, pero que no se sienten cómodos con ese sexo o no se sienten identificados con el género que les tocó desarrollar o que la sociedad les impuso. Y desarrollan o transitan hacia el otro género, de lo masculino, de lo femenino a lo masculino. En ese sentido estamos hablando de hombres transexuales, de niña a niño. Y de mujeres transexuales al revés, de niños a niñas. Ahora, una mujer transexual no necesariamente es lesbiana o es
heterosexual. O sea, pudiera ser una cosa o la otra. Me explico. No porque X persona sea transexual es porque le gustan los hombres, pudieran gustarle las mujeres. Okay. Y en ese sentido se le llamaría mujer trans lesbiana. Okay. Porque ella se asume como mujer. Ella desarrolla su rol, su género de mujer y le gustan las mujeres. Conclusión, es lesbiana. Okay. Si es un hombre trans, ¿verdad? No necesariamente le gustan las mujeres, pudieran gustarle los hombres. Okay. Hace su transición de niña a niño, pero le gustan los hombres. Entonces, su sexo psicológico es de varón, su género es masculino y su orientación sexual es gay porque le gustan los hombres. Es algo quizás complejo, muy diverso, como bien lo dice la palabra, pero es importante informarse porque si no tenemos la información no podemos comprender a la persona que está frente a nosotros. Y eso es importante poder abordar a la persona desde lo que es, desde lo que siente, de cómo existe, de cómo convive, porque si no, lo discriminamos. Así es. Es por eso que es importante el reconocimiento y la reivindicación para toda la comunidad sexodiversa. Correcto. Quisiera saber, Richard, cómo se encuentra en este momento la situación respecto, desde el punto de vista legal, de reconocimiento, de identidad en nuestro país, en Venezuela. Además que es una lucha que tú has venido desarrollando desde hace tiempo, la cual te felicito y creo que es importante para que se logren muchos más avances, para que la sociedad de una forma u otra termine de reconocer, de respetar y de entender. Porque yo siempre he dicho que en la tolerancia está saber convivir con el otro. Así mismo es. Fíjate, nosotras y nosotros como organizaciones, de las distintas organizaciones que promueven los derechos humanos, los derechos legales y sociales de la comunidad LGBTIQ en Venezuela, porque hay que agregarle la Q, luego lo explico, hemos llevado una lucha muy ardua, muy difícil, porque estamos confrontándonos contra un sistema que es machista, que es patriarcal, que es culturalmente homofóbico, transfóbico, y no es fácil ir contra ese sistema. Sin embargo, pues hemos accedido, hemos recurrido ante el Tribunal Supremo de Justicia ya desde hace 2 años para solicitar el reconocimiento de la identidad de género. El reconocimiento de la identidad de género no es más que darle el carácter legal conforme al modo en que las personas transgéneros y transexuales viven. Tú no le puedes seguir llamando, por ejemplo, Carlos a quien en su vida es Carla. Exacto. No puedes seguir llamando Carla a quien en su vida y en su modo de ser es Carlos. ¿Me explico? Porque esto genera, además de cantidad de frustraciones en la vida de la persona, también situaciones de mucha discriminación, porque no accedes a la salud, no accedes a la educación, no accedes, obviamente, a un sistema de vida normal, como el que tiene cualquier otra persona dentro de la sociedad. Y si los demás pueden tener derechos, porque tú como persona transgénero y transexual no los tienes. Ya el Tribunal Supremo de Justicia tiene en sus manos el deber de pronunciarse, ya desde hace 2 años está en retardo procesal. Es importante manifestarlo porque en la Sala Constitucional, en manos del presidente Juan José Mendoza Jover, que es la cabecilla de la Sala Constitucional, y de la ponente asignada, que es la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, está pues la decisión de sacar a la luz una sentencia que sea favorable y vindicativa de los derechos de la comunidad LGBTI, en este caso de las mujeres transgéneros y transexuales. Así es, Richard. Mira, hay unas cosas que nosotros podemos entender que una cosa es el tema legal, otra cosa tiene que ver con la religión y otra cosa tiene que ver con lo familiar. Pero esa diferencia y cómo se está trabajando en Venezuela, además de la organización de la comunidad, la vamos a abordar en la próxima parte porque está muy interesante todo el tema de la educación y cómo legalmente se está trabajando acá en Venezuela. Ustedes no se despeguen de allí de las cámaras porque al regresar vamos a seguir con nuestra entrevista. Vamos a un corte, pero ya regresamos. Amigos, hoy es jueves de ir a, ya casi viernes, de ir a salir con los amigos, de ir a los espacios de los agarracalles. Continuamos
con los mejores la entrevista con nuestra compañera Richelle Briceño. Señores, es un tema tabú en la sociedad. En la parte anterior dejamos una pregunta al aire que era, bueno, ¿cuál ha sido la diferencia entre el tema legal, entre el tema social y el tema religioso? Que en nuestra sociedad está muy afincado el tema de la religión en cuanto a la comunidad LGBTI. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso? Sí, fíjate, la Constitución bolivariana actual del año 1999 indica que Venezuela es un Estado laico. ¿Y qué significa un Estado laico? Un Estado laico significa no necesariamente desligado de la religión, sino que permite la diversidad en la religión. O sea, diversas formas de hacer religión. Pero esas diversas formas de hacer religión no pueden estar supeditadas a las decisiones que el Estado deba tomar respecto a sus ciudadanos. Ejemplo, yo no podría alegar prohibir el divorcio porque mi religión dice que no nos podemos divorciar. O sea, yo no puedo supeditar los derechos de los ciudadanos que conforman este Estado a la religión. Y en este sentido, pues es un Estado laico porque ningún funcionario que sea parte del Estado puede supeditar sus decisiones a la religión. Sin embargo, estamos hablando de cultura, y cuando tú hablas de cultura, estamos haciendo referencia a cientos de años de tradiciones, y la religión forma parte de esa tradición. Entonces, pues obviamente esto se va heredando. Y aunque no lo queramos, aunque los funcionarios quisieran ser lo más objetivos posibles, siempre van a estar influenciados por la religión. Ahora, sí es importante que las personas que son tomadores de decisiones, los que tienen la voluntad política para decidir respecto a los derechos de los ciudadanos, por más vulnerables que sean, por más vulnerados que sean, deben tener en cuenta que los ciudadanos somos libres e iguales en derechos. Significa esto, por ejemplo, si dos personas heterosexuales pueden contraer matrimonio y divorciarse cuantas veces quieran, entonces, ¿por qué dos personas del mismo sexo no lo pueden hacer si somos personas libres e iguales ante la ley? Es una lucha constante, es una lucha continua que debemos seguir dando porque, como bien aquí, allá y en todas partes, hay personas en la comunidad LGBTI, en este lugar, en este ambiente, en este canal, sales a la calle, familiares, amigos, y son personas que han estado históricamente vulnerados en sus derechos. Y obviamente los funcionarios del Estado están llamados primero por deber moral, segundo, por ser un Estado parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas insta a sus Estados miembros a desarrollar políticas que disminuyan los niveles de discriminación en los países. Y formas de disminuir esta discriminación pasa por, evidentemente, desarrollar políticas públicas, establecer estructuras jurídico-legales que puedan garantizar los derechos de esta comunidad. Y además dar una atención oportuna en base a las necesidades y requerimientos que la comunidad como tal presenta. Porque Correcto. Estamos hablando de cultura también, y en otros países es cultura pues darle atención a todos por digamos, de la manera correcta, por igual, garantizando el derecho quizás a tener una forma de establecer una familia, de poder tener atención, digamos, en materia de salud. También estos procesos de lo que tiene que ver con los procesos biológicos de la atención, pues son procesos súper interesantes en los cuales, Richelle, ya también estás trabajando y nos vas a explicar, pero no ahorita, porque nosotros nos vamos primero a una promo y ya regresamos con muchísimo más aquí, allá y en todas partes.